Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a la sesión. En esta oportunidad, pues vamos a seguir desarrollando el contenido propuesto en este módulo de procedimiento y planeación tributaria. Y como se los había manifestado en la sesión anterior, pues a partir del próximo sábado yo inicio clases, entonces me adelanté un poco al contenido y adicional a eso, pues voy a dejar una actividad en la cual estaré disponible en la universidad como hasta las 2 de la tarde para aclarar todas las dudas y demás, pero ahorita más adelante les voy contando de qué se trata y qué debemos preparar. Entonces, permítanme. Entonces, dentro de este módulo o esta unidad que estamos trabajando de procedimiento y planeación tributaria, lo primero es dejar claridad de que todos los procedimientos que hablamos para efectos tributarios, pues se generan desde el recaudo, la fiscalización que puedan tener o el control que puedan ejercer todos los entes de control sobre ello, la liquidación del impuesto, el cobro o pago de los mismos impuestos y las devoluciones. Sobre cada uno de esos procedimientos se pueden generar ciertas situaciones que obliguen al contribuyente, digámoslo así, a defenderse o aplicar diversos recursos para demostrar, en caso de que tenga las evidencias suficientes, un material probatorio, demostrar que ha hecho las cosas como deben ser, ¿verdad? Y que se tiene evidencias y demás sobre cada uno de esas etapas para efectos tributarios. Dentro de las actuaciones administrativas, de hecho, dentro del contenido y estructura que tiene el módulo, nos hablan del derecho de petición, nos hablan del régimen probatorio, de la vía gubernativa, que puede darse a través de los recursos de reposición, apelación, queja o reconsideración de acciones populares, ¿verdad? Que pueden ser la inconstitucionalidad, la nulidad, el de cumplimiento, tutela, acción popular, o en su defecto, que el contribuyente pues simplemente cumpla y entregue a cabalidad, de acuerdo a lo dispuesto a la ley, sus declaraciones tributarias, que debería ser el conducto o la acción, digámoslo así, más simple que debemos efectuar y en la cual nosotros debemos apuntarles como contadores, ¿verdad? A que se dé cumplimiento para efectos tributarios para, de alguna manera, no vernos afectados en cuanto a liquidaciones y efectos de sanciones que puedan tener las administraciones de impuestos. Entonces empezamos a darle como un recorrido a lo que son las actuaciones y cuándo se generan. Entonces resulta que todas las actuaciones administrativas pues se deben generar antes de, ¿verdad? Antes de que se dé algún tipo de notificación por parte de la administración de impuestos, porque este tipo de notificaciones pues va consigo a través de un requerimiento, de una liquidación, de la imposición de una sanción, y obviamente el contribuyente pues la norma le da algunos recursos como son la vía gubernativa, todos los trámites y recursos que pueda interponer para demostrar si es del caso, ¿verdad? Porque si no pago, no liquido el impuesto, pues obviamente el efecto de sanción es eminente, o sea, no tendrá ningún efecto para no cumplir con ello. Entonces, lo que se busca a través de todas estas actuaciones es conocer inicialmente qué puedo hacer a través de una petición, de una queja, de una consulta, para llevar a cabalidad el cumplimiento y qué puedo hacer cuando se me notifique, se me sancione, qué tipo de recursos puedo interponer. Entonces, dentro de esas actuaciones administrativas que se dan antes, previo, lo que dice la norma es que se pueden presentar peticiones, se pueden presentar las declaraciones cumpliendo todos los requisitos que éstas generan, presentar pruebas, certificaciones e información, que es todo el material probatorio en caso de que algún ente de control me requiera. Y ese tema de los recursos y actos pues simplemente son los diferentes procedimientos que puedo establecer una vez me veo involucrado o afectado por cualquier efecto o resolución de sanción.
Entonces, para ello, la primera, y que de hecho ya habíamos hecho una introducción en la sesión anterior, tenemos el derecho de petición. Hablábamos de que este estaba conformado, estaba estipulado dentro de la Constitución política, y este derecho de petición dice la norma que se puede hacer de interés general, particular, si eso únicamente me afecta, o como tipo de consulta. Los derechos de petición se pueden presentar como una queja, como reclamos, como manifestaciones, como petición de información y como consulta. Muchas veces como contribuyentes desconocemos o no identificamos propiamente dónde están las indicaciones dadas en la norma, entonces las consultas se vuelven esenciales para efectos de identificarla y el mismo ente de control puede suministrar reclamos ante diferentes o quejas ante diferentes eh, situaciones, presentaciones, atenciones que se puedan dar a través de los funcionarios para efectos de mayor claridad en cuanto a la información que se requiere en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Adicional a eso, veíamos que ese derecho de petición puede ser por varias fechas, ¿verdad? Hola. Una preguntita. Sí, señora. ¿Por qué la DIAN cobra para darle una información a uno? O sea, por ejemplo, que a uno le llegue un requerimiento y uno necesite saber exactamente a qué, o sea, a qué se están refiriendo ellos. Uno, o sea, para que ellos nos den esa información exacta, ellos por qué le tienen que cobrar a uno. Eso no debería, eso no es un trámite de costo. Lo que pasa es que normalmente a través de los funcionarios, como te lo voy a decir así, si una empresa está obligada a llevar contabilidad, la DIAN presume que tiene todos los registros, todos sus libros de contabilidad acorde a lo que dice la ley, ¿verdad? Pero resulta que si yo voy a solicitar mayor aclaración de algún reporte, de alguna declaración que hice, la DIAN lo que dice es que usted debe tener el registro de sus operaciones y que por ende no te suministra hecho. Suele suceder que algunos funcionarios, pues que tienen acceso a la información y que la DIAN no te la va a suministrar, te puedan cobrar para tramitarte la información. Ahora, estos recursos que están dados aquí, ¿verdad? En cuanto a que si yo lo establezco directamente ante el organismo, no debe tener ningún costo, porque yo lo que hago simplemente es un documento donde estoy pidiendo mayor aclaración de la información, porque puede ser que desconozca el contribuyente del cual me están solicitando, o simplemente lo respondo con base en la información que se requiere. Pero normalmente suele suceder, de hecho, suele suceder que las personas jurídicas, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a declarar renta, las personas naturales tenemos la opción de entrar y validar toda la información que nos reportaron, quiénes nos reportaron, por qué conceptos, en deudas, en retenciones y demás. Pero esa opción no está habilitada para las personas jurídicas. Entonces dice la norma que como ellas están obligadas a llevar contabilidad, pues esa información no está allí dispuesta para ellos. Entonces allí tocaría validar si es que simplemente nos están omitiendo la entrega o que se está generando de forma irregular, y hablo de irregular porque no podría decir propiamente ilegal porque no sé hacia dónde apunta, entonces por eso cobran, ¿verdad? Pero estos derechos que están aquí o estos actos administrativos me permitirían solicitar o consultar información siempre y cuando el ente te va a responder, siempre y cuando esté obligado a suministrarla, sino dentro del el documento del acto, él te va a responder que no y te lo va a argumentar con algunas normas, leyes y demás. Ah, ya. Bueno, Pero no debería tener costo porque no es una información, no es un valor o algo que esté estipulado con tarifas para ello. Debe ser más bien que se le está pagando el favor al funcionario para que te lo suministre de manera detallada, más no porque tengas que consignarle directamente a la DIAN para que te provea la información.
Ah, ya, ok. Bueno, señor, gracias. Ok, perfecto. Entonces les decía que cuando nosotros hacemos peticiones de información, 10 días, quejas y reclamo y manifestaciones 15 y 30 días para cualquier consulta. Entonces, estos son los tiempos en que el ente de control va a demorar en darnos respuesta a cualquier solicitud que nosotros les hagamos. Dice la norma que dentro del derecho de petición, pues deben haber varios punticos que deben tener debe contener el documento para que digámoslo así, reciba una respuesta de manera pertinente, oportuna y que obviamente claridad sobre nuestra inquietud o sobre nuestra solicitud. ¿Quién lo solicita? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las razones? La descripción y demás información que nosotros consideremos necesaria y que se requiera para ello aclaración. Adicional a eso, debe estar firmado por la persona quien está realizando la petición. Cuando yo dejo claridad dentro del documento de todas esas conductas u objeto de la petición, cuando yo describo eso claramente, pues el ente va a comprender, ¿verdad? Son los canales de comunicación. Si yo escribo bien, dejo claridad sobre lo que quiero, pues así mismo voy a recibir respuesta a mi inquietud. Entonces, estos son diversos puntos que, si bien es cierto, no son una exigencia legal, por decirlo así, son puntos necesarios para la construcción de ese derecho de petición para que, nuevamente insisto, recibamos respuesta oportuna sobre ello. El otro acto administrativo que se genera son las presentaciones y pagos de declaraciones tributarias. Estos pagos y presentaciones de declaraciones tributarias están dados para los contribuyentes que tengan esa obligación, ¿verdad? Para los que tengan renta, su obligación es presentar y pagar de manera anual. Si yo soy contribuyente o estoy obligado, soy responsable de IVA, pues la obligación, dependiendo mi volumen de ingresos y demás, podrá ser bimestral, cuatrimestral o anual si es del régimen simple de tributación. Entonces, la misma norma nos da los parámetros para cumplimientos para que nosotros no caigamos o no tengamos efectos sancionatorios dentro del ejercicio o funcionamiento o cumplimiento de las regulaciones tributarias. Y la retención en la fuente que se da de manera mensual para todos los agentes de retención. Entonces, de esta manera, la norma pues nos da todos los lineamientos y nosotros debemos ser conocedores de ellos para que podamos asesorar correctamente al ente de control, a la empresa que estamos asesorando para que no tenga efectos de sanción sobre el ente de control. Otro aspecto que tienen los actos administrativos son las certificaciones, la presentación de pruebas, certificaciones e información. Resulta que dentro del estatuto tributario, y de hecho ahí les dejé el link, que es el título 6, habla del régimen probatorio. Dentro de ese régimen probatorio, lo que se establece es qué considera el ente o cuáles son los argumentos del ente para poder requerir a un contribuyente y que ese contribuyente o cuáles son los mecanismos o herramientas que ese contribuyente puede usar para poder demostrar su inocencia, ¿verdad? Es cómo pruebo que lo que se me está requiriendo, lo que se me está exigiendo, está, digámoslo así, está viciado, está por fuera de lo que la ley establece o del cumplimiento de mi obligación. Entonces, dentro de muchas exigencias, pues la norma le da potestad al ente de control para que éste liquide y cobre a través de resoluciones y demás sanciones, ¿verdad? Impuestos a los contribuyentes, impuestos de cualquier índole, y hablo del índole nacional, pero hablo de renta, hablo de patrimonio, hablo de IVA. Entonces, la norma misma establece que dentro de ese régimen probatorio, pues las empresas o las personas podrán demostrar su presunción de inocencia, ¿verdad? Que yo lo que busco ahí es probar, defenderme, tener argumentos para justificar algo.
los libros de contabilidad, siempre y cuando estén debidamente llevados a lo que dice la norma, certificaciones de contadores, y ahí es donde está nuestra potestad de dadores de fe, y en esa potestad de dadores de fe, pues el Estado, o la DIAN en este caso, al ser un ente de control, pues también nos podría sancionar a nosotros si estamos certificando o demostrando o queriendo demostrarles información errada. Si el ente de control identifica alguna falsedad, alguna anomalía dentro de la información, pues también podría generar sanciones y efectos legales sobre nosotros. Entonces, todos estos aspectos, o aquí al menos tomé los más significativos y les hice mención sobre el efecto de liquidación, son los que tiene en cuenta el ente de control al momento de que vaya a recepcionar pruebas o certificaciones. De hecho, cuando se nos requiere, el mismo ente de control nos dice qué información requiere. Páseme la relación de compras que generó durante el 2019, presénteme las facturas de venta que le generó al cliente XY. Entonces, el mismo ente de control nos va a exigir las pruebas que requiere y que nosotros debemos certificarles, en algunos casos como contadores, para que se demuestre, digámoslo así, que todo funciona correctamente y que todo está bajo los lineamientos legales. Resulta que esos que les acababa de mencionar, que era el derecho de petición, la consulta, la liquidación de impuestos, conocer cuáles son los elementos probatorios que yo puedo tener para el ente de control, pasamos a una segunda instancia y es la vía gubernativa. Esta vía gubernativa se presenta cuando ya la empresa, la persona natural o jurídica, pues ya tiene una notificación de liquidación, ya hay un requerimiento, ¿verdad? Y en algunos casos puede haber interpuesta una sanción. Entonces, dentro de esta vía gubernativa, lo que dice la norma es que tenemos dos puntos, ¿verdad? O dos puntos para tomar en cuenta esa resolución o esa sanción. Una, pues simplemente aceptamos porque somos conscientes de que nos equivocamos, no presentamos la liquidación y el ente de control pues nos establece a través de una resolución la sanción y simplemente la pagamos, ¿verdad? U otra, que es cuando nosotros dentro de todo nuestro material probatorio tenemos las evidencias suficientes para demostrarle al ente de control de que cumplimos y que tenemos todo ok. Entonces, cuando eso sucede, que es el punto 2 o la vía 2, pues nosotros simplemente establecemos o interponemos un recurso en contra del ente de control. De esa manera, pues simplemente le estamos haciendo saber al ente de que lo que nos está notificando, pues no está correcto. Entonces, vamos a ver cuáles son esos diferentes recursos que nosotros podemos establecer. Dice la norma que podemos establecer un recurso de reposición. Entonces, este recurso de reposición o todos los recursos se establecen ante el ente pues, que nos requiere. Y entonces, en este se pide que el ente nos aclare, nos modifique, nos adicione, nos revoque la sanción. Recuerden que cuando yo establezco, elaboro o preparo un recurso, pues este debe estar debidamente argumentado y soportado, ¿verdad? Ahorita veíamos a quién lo está ejecutando, las razones que tiene para hacerlo y obviamente anexarle evidencias. Pues si el ente me está diciendo que yo no presenté una declaración y yo tengo el recibo de pago y tengo la declaración presentada, pues tengo argumentos suficientes para reconsiderar o para poner un recurso ante el ente para que sencillamente lo desista de él. Luego viene el recurso de apelación. En el recurso de apelación, pues simplemente lo que se está haciendo es refutar una sanción o una resolución para el cobro de algo
¿verdad? Que consideramos es injusto, que no cumple los lineamientos, que tenemos la evidencia de cumplimiento, ¿verdad? Resulta que el ente nos requirió, nos llegó el requerimiento, una sanción, la declaración no la habíamos presentado, entonces nosotros liquidamos y pagamos la sanción y nuevamente nos llega el requerimiento donde nos notifican que no hemos cumplido. Ahí tenemos evidencias, pruebas para demostrarle al ente de control que ya cumplimos ante su solicitud. Entonces, por eso el material probatorio y ese procedimiento para efectos de probar ciertas situaciones que pueden afectar el normal curso de todas las acciones para efectos de impuestos necesita tener evidencias, pruebas. Y la queja, que es cuando se rechace el tema de la apelación. Entonces, cada uno de ellos simplemente pues va pasando como distancia. Yo inicialmente establezco un recurso de reposición. Si no es favorable, puedo establecer uno de apelación. Y si no, ninguno de los dos se genera, puedo establecer una queja. Cuando esos tres no tienen respuesta satisfactoria, la norma da otra vía u otro recurso que es el de reposición. Bueno, aquí se me había pasado. Estos recursos de reposición y apelación debe ser por escrito, se tienen 10 días siguientes a la notificación para poderlos establecer y al vencimiento del término de la publicación. Es decir, que cuando yo tengo una resolución, un requerimiento, tengo hasta 10 días para reponer, para hacer la reposición o para hacer la apelación sobre lo que me están sancionando. Entonces, eso se debe hacer antes del vencimiento de los términos. Normalmente cuando tenemos un requerimiento, el requerimiento nos dice cuántos días tenemos para su respuesta. Entonces, la idea es que cumplamos con esos tiempos para que siga el debido proceso en cualquier eventualidad que se presente para efectos tributarios. Resulta que no se dio el de reconsideración, el de apelación y la queja. Entonces, aquí el Estado le ofrece a las empresas, digámoslo así, el último suspiro, el último recurso donde les indica que puede establecer un recurso de reconsideración. Es decir, decirle al ente que lo que está haciendo pues está siendo mal procedido, es decir, no tiene validez, debe tener argumentos suficientes, ¿verdad? Esto se establece ante el ente que nos está requiriendo, en este caso sería la DIAN, y no debe pasar de los 2 meses siguientes a la notificación. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente proceso o recurso tras recursos, es buscar cómo defendernos, ¿verdad? Ante cualquier eventualidad, resolución, sanción que nos puedan interponer los entes de control para efectos tributarios. Los requerimientos para un ente, para una empresa por parte del ente de control, pues no son nada escalofriantes, alarmantes, pues dependerá de la gravedad, dependerá de muchísimos factores, pero sobre todo depende exclusivamente de la empresa que tenga todas sus evidencias, su material probatorio, ¿verdad? Ahorita lo veíamos, soportes, que tenga registros en el sistema, los libros de contabilidad. Si la empresa tiene eso, pues responderle un requerimiento a la DIAN, pues es lo mismo que me llegó un comunicado y tengo que darle respuesta. Pero si la empresa no cuenta con esas material probatorio, pues obviamente sí se le va a dificultar el tener respuesta. Este recurso de reconsideración debe ser por escrito, debe manifestar la inconformidad,
debe estar dentro de la oportunidad legal, es decir, dentro de los 2 meses siguientes. Debe ser interpuesto por el contribuyente, el responsable sobre quien está recayendo la resolución o la sanción. Debe acreditarse el pago de la liquidación privada. Si en su defecto, pues simplemente ya lo había hecho la empresa, pues debe soportarlo, o en su defecto la corrección del impuesto, si fue por efectos de corrección. Todas estas evidencias y todos estos documentos sirven para que el ente o la empresa pueda demostrar su cumplimiento y su inocencia, si es del caso, sobre lo que exige el ente de control. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Ok, perfecto. Entonces, los otros recursos son las acciones públicas. Estas acciones públicas, nosotros de hecho en muchas ocasiones las hemos escuchado. Hace poco tuvimos una reforma tributaria que fue declarada inconstitucional, ¿verdad? Entonces lo que buscan estas actuaciones o acciones públicas es defender el derecho, ¿verdad? El derecho que tenemos todos, de acuerdo a lo conformado, a lo establecido en la Constitución política, y obviamente que se nos respeten los derechos más, digámoslo así, básicos, que por vulnerabilidad pues no se pueden violar para cualquier ciudadano. Entonces, para efectos tributarios, la norma nos indica que tenemos esos 5 recursos o acciones públicas que podemos interponer. Vuelvo e insisto, los entes de controles pues también son personas que están ejecutando una labor y que también pueden equivocarse en el hecho de redactar mal una regulación, y esta puede afectar directamente a los contribuyentes a nivel particular o a nivel general, que es lo que suele suceder aquí en las acciones públicas, que son más de carácter colectivo o comunitario. Entonces, la primera actuación es la inconstitucionalidad. Entonces, aquí nos indica que nosotros podemos, y de hecho lo puede hacer cualquiera, solo que tenemos que tener harto conocimiento sobre el tema, que nosotros podemos solicitar o impugnar ante la Corte Constitucional por la violación a lo que dice la Constitución política en cuanto al derecho a la salud, a la educación, al trabajo, ¿verdad? Cualquier reforma, cualquier ley, decretos dictaminados y que afecte de manera conjunta a todos los miembros de una población, en este caso de Colombia. Entonces, será la Corte Constitucional quien revisa los argumentos y determinará pues si declara o no inconstitucional cualquier ley o demás. Fue el caso de la ley 1963, que la Corte la declaró inconstitucional, y entonces en ese momento esa reforma tributaria pues dejó de tener aplicabilidad en el territorio nacional y retomamos a la reforma que habíamos tenido anteriormente. Entonces, este tipo de actuaciones solo lo podría determinar cualquier usuario contribuyente e interponerlo ante la Corte, que sería el ente mediador entre las partes y quien será el ente encargado de determinar si aplica o no. Ahora tenemos el de nulidad. En este también se busca, pues, bien sea a nivel general, a nivel individual, que se declaren en nulidades algunos actos administrativos en cualquiera de las ramas del poder público, es decir, el presidente, cualquier ley que pida el presidente, cualquier
acuerdo que se establezca o decreto que se establezca que pueda afectar a la comunidad. Entonces, bajo esta norma de nulidad, también se busca la defensión o la defensa de los derechos que tenemos como miembros de un país. La acción de tutela, pues que es la acción más popular que tenemos. Y dentro de esa acción popular, lo que se busca o la efectividad de la acción de tutela es precisamente para defender derechos básicos, como es el caso de la salud, que es donde más se usa, porque cuando no me prestan un servicio, pues simplemente establezco una acción de tutela y el ente pues accede al servicio. Por eso dentro de la Constitución está contemplada como una acción que prima y lo que pretende es proteger los derechos fundamentales de todos como ciudadanos de un país. Si observamos, ayer habían algunas acciones que son de carácter general o que puedo establecer a nivel particular, pero esta prima para la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La acción de cumplimiento, esta acción de cumplimiento lo que busca es que el ente cumpla lo establecido en la norma. Muchas veces sabemos que tenemos derecho a la salud, pero no se nos cumple en la atención. Entonces, mediante una acción de cumplimiento, lo que se busca es eso, de que se cumpla lo establecido en la ley y que se garantice todos los principios de legalidad, eficiencia dentro del funcionamiento del ente, del país y demás. Esta acción de cumplimiento pues busca básicamente o se ampara dentro de las normas, reglamentos, leyes y demás para garantizar eso, la transparencia en el cumplimiento regulatorio. La acción popular, pues que simplemente aquí nosotros a través de firmas, a través de muchas veces elecciones atípicas o eso lo llaman sondeo, pues simplemente solicitamos el cambio, la desvinculación, la aceptación de cualquier decisión que se tome a nivel nacional. Ok. Eso es en la parte de lo que tenemos establecido para lo que son las actuaciones administrativas, que era lo que teníamos previsto para hoy 30 de julio y lo que tenemos previsto para el próximo 6 de agosto en cuanto a la vía gubernativa y las acciones públicas. Esos eran los temas que vamos o que debíamos trabajar de acuerdo al plan, al cronograma, durante esas dos fechas, 30 de julio, 6 de agosto. Me quise adelantar un poco porque si observan, muchos de ellos pues los vimos cuando veíamos sociales y demás. La idea aquí es enfatizarlo y centrarlo hacia lo que tenga que ver con el componente tributario. Para ello, yo les publiqué, de hecho dentro de la plataforma, esta actividad. Y esta actividad lo que busca es que preparemos una infografía sobre todas las diferentes actuaciones administrativas, la vía gubernativa, las sanciones públicas, y que esta infografía tenga lo que es la definición, la importancia, la clase de actuaciones administrativas, de vías gubernativas, y con ejemplos centremos cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento puedo establecer una tutela si estoy hablando para efectos tributarios? ¿En qué momento puedo realizar una consulta si estoy hablando para efectos tributarios? Es sumamente importante que ustedes tomen como punto de referencia
el tema central nuestro, que será lo tributario, ¿verdad? El cumplimiento en cuanto a las regulaciones tributarias. Entonces, es sumamente importante que lo tengan allí presente. Para ello, en la plataforma, ya ustedes tienen, en el inicio ya tienen el contenido del módulo, ya tienen los recursos que son el material de presentaciones que hemos estado desarrollando, incluida la de hoy. Tienen la actividad y esa actividad es sobre las actuaciones administrativas. Eso es como para fortalecer los conceptos y que ustedes también demuestren a través de un diseño gráfico, pues, su apropiación de conceptos. Y dentro de este campo de tutorías, pues ustedes allí en este enlace tendrán el link de grabación para que ustedes puedan observarlo y obviamente validar lo que se les está mencionando dentro de la sesión. Profe, ¿eso es en Class o en Moodle? Eso es en Moodle. Clases solo para matrícula, para matricularse, para tener control de horarios y para consulta de notas. Esto todo es Moodle. A todos creo que ya les solicité ya si alguien no le solicité de los que no hayan asistido los primeros 2 sábados, toca volver a hacer la solicitud, pero ya ustedes en su gran mayoría están activos. Recomendación para el desarrollo de la actividad. Les recomiendo utilizar, permítanme porque creo que no lo están observando. Les recomiendo utilizar esta plataforma. Esta es la plataforma Canva, quizás muchos de ustedes la conocen. Canva tiene una particularidad y por lo menos yo aquí quiero construir una infografía. Aquí está infografía. Y él aquí pues tiene ya diseños preestablecidos y ya usted los adapta de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Entonces, si yo quiero este diseño, pues simplemente él ahí me muestra el contenido del mismo. Entonces yo aquí puedo modificarle los textos, puedo modificarle las imágenes, puedo agregar una imagen que yo desee. Él aquí tiene elementos, tiene imágenes. Aquí están. Yo las puedo subir si es mi idea, ¿verdad? Descargo el archivo, luego aquí le digo que me lo suba y luego lo puedo aplicar. Entonces, esa es la particularidad que tiene Canva, que me va a permitir, o tengo ahí a la mano todo tipo de recursos, tanto de fondo, de imágenes, de textos, de tipos de letras que me van a facilitar el desarrollo de la actividad. ¿Alguno de ustedes nunca ha trabajado en Canva? Yo no, profe. Señora, yo incluso ya hice unas infografías en Canva. Ay, perfecto. Pero es súper fácil hacerlo. Creo que fue Dayana la que me habló, entonces es súper fácil de hacerlo. De hecho, vuelvo y te muestro, tú te registras, pues te debes registrar y ya yo aquí le digo crear el diseño y mira que ahí me muestra las diferentes. Puedo hacer logos, documentos, tarjetas y demás. Allí lo único Señor, que... yo hice una. Señora. Señor, yo hice una que día en Canva y después no me daba, entonces era para mandarla. Anda, tuve que pedirle ayuda a otro compañero que me la convirtiera en PDF porque a mí no me daba, no sé si era el desespero o quién sabe qué, pero la hice en Canva. Después para mandarla sí era otro cuento. Sí, pero él después de que usted crea, por lo menos yo aquí estoy creando y bueno, voy a decir esta infografía y después de que yo la tengo aquí y ya esta es mi infografía, voy a ponerle aquí actuaciones
¿verdad? Entonces ya yo le digo que ya listo, le doy aquí en compartir. Y fíjese que cuando yo le doy aquí en compartir, él me permite descargarla. Y en esta descarga, pues yo le puedo dar el tipo de archivo que desee. Entonces yo puedo escoger un JPG, que es imagen, un PDF estándar, un PDF para impresión. Entonces fíjense que él les permite, dependiendo del tipo de creación que estén elaborando, pues si están elaborando un video, pues él le va a pedir que lo descargue en video MP4 para que le facilite o para que pueda reproducirlo más bien. Entonces, esa es la particularidad. Entonces, si yo le digo aquí en PDF estándar, pues yo lo descargo y él allí me espera un momentico, ¿verdad? Eso depende también de la velocidad y automáticamente me genera el archivo. Entonces, mira que yo aquí tengo mi archivo PDF y este archivo PDF, pues simplemente lo publico en la plataforma. De esa manera funciona Canva. Para el próximo sábado 6, yo les escribo, porque igual ustedes van a estar en la universidad también. Yo les escribo y estaré pendiente pues a que ustedes me indiquen la asesoría o la orientación pues de acuerdo a lo que estén haciendo. Esta actividad está habilitada allí en la plataforma hasta ese sábado 6. Con eso llegamos digámoslo así, llegamos al punto de que el 6 trabajamos el contenido y luego para la sesión del 13 la socializamos para que ya entre todos determinemos la apropiación de los conceptos en cuanto a las actuaciones, a las vías gubernativas, para que obviamente ustedes tengan mayor claridad sobre ello. De hecho, la segunda actividad, creo que es la segunda, miro el plan de concertación. La segunda actividad que está prevista para el desarrollo es precisamente crear diferentes actuaciones administrativas. Entonces, en esa creación de actuaciones administrativas, lo que voy a hacer es entregarles ciertos documentos base para que ustedes creen sus respectivas actuaciones administrativas y con base en ello, pues, ustedes demuestren también la apropiación, pero desde la construcción de esas actuaciones administrativas. No sé si fui clara hasta aquí, si hay alguna pregunta. Profe, ¿hasta qué día tenemos para entregar la infografía? Está habilitada hasta el 6 de agosto. 6 de agosto, hasta el próximo sábado. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, por hoy los dejo hasta aquí. Ya venimos todo el día pegados al computador, o al menos yo sí. Entonces, quedo atenta a cualquier duda. El sábado también igual estaré atenta, pero tendré la disponibilidad con ustedes hasta las 2 de la tarde, entonces estaré disponible de 12 a 2 de la tarde por si ustedes tienen alguna pregunta para ser aclarada antes de que abandone la universidad. Entonces, ya quedo atenta a cualquier novedad, me van consultando. De todas formas, ese día también les escribo para que ustedes tengan conocimiento dónde estoy y demás, me puedan consultar y pues si todo va bajo control, pues no tendremos sesión o no tendrán el espacio pues para trabajar. Para los que no estuvieron, la semana pasada les había informado de que iniciaba clases. Voy a estudiar también, entonces cada 15 días tengo sesión a partir de las 3 de la tarde, entonces la idea es poder trabajar con ustedes, adelantar contenidos para que no nos atrasemos dentro de ellos y que obviamente ustedes también se puedan apropiar. Entonces, ese sería el objetivo. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz tarde.
En el transcurso del día de hoy o mañana les publico el link donde va a estar el video de grabación de la sesión para que ustedes puedan acceder a él por si tienen alguna duda o demás que hayamos tratado durante la sesión. Feliz Bueno, tarde para muchas ustedes. gracias. Muchísimas Con gracias. todo gusto, feliz tarde. Hasta luego, señor Landy. Amén, feliz tarde también para ti.